Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bueno, pues proseguimos hablando de los glúcidos y tenemos que hablar un poquito sobre el tema de qué glúcidos hay y qué tipo de glúcidos nos podemos encontrar. Si bien es verdad que los glúcidos son bastante interesantes, tenemos que hablar, entre otras cosas, de los diferentes que había, ¿no? Os recordáis que habíamos hablado de los solósidos, que son constituidos por unidades sucesivas de monosacáridos. Entre ellos tenemos a los oligosacáridos, que están compuestos de 2 a 20 monosacáridos, y los oligosacáridos de mayor importancia biológica concretamente son los disacáridos o 2 monosacáridos unidos, con ese enlace glucosídico del cual ya hemos hablado previamente. Y los disacáridos más importantes son la sacarosa, que son la alfa de glucosa más una beta de fructosa, con un enlace de alfa 1, 2 beta, ¿vale? En el carbono 1 y en el carbono 2. En forma alfa 1 y en forma beta el otro, bien. Y luego tendremos la trealosa, que es una de glucosa más otra de glucosa, que va a dar un enlace del carbono 1 con el carbono 1 de cada una de las glucosas en forma alfa, y que forman ese disacárido, la trealosa, y la rafinosa, compuesta por una galactosa, una glucosa y una fructosa. Y concretamente también tenemos que hablar de la lactosa, por ejemplo, compuesta de una de galactosa y una de glucosa, en un enlace beta 1,4, que es bastante interesante y que evidentemente tiene que ver mucho con la leche. O por ejemplo de la maltosa, una de glucosa más otra de glucosa, como hemos dicho, con un enlace alfa 1,4, y este tipo de compuesto es muy importante porque la maltosa, en las uniones de estas moléculas, el disacárido produce la celobiosa, ¿vale? Y esta celobiosa, que es un producto de degradación del polisacárido de la celulosa, y la unión es de tipo beta 1,6 en ese caso, es el disacárido que vamos a llamar al final la gentiobiosa. Y son bastante comunes y bastante importantes, como comento. También tenemos los polisacáridos o glucanos, que son aquellos que tienen más de 20 aminoácidos, como es el caso de los homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos pueden ser de reserva y utilizados como combustible biológico o estructural, y normalmente son conocidos, por ejemplo, el almidón, que es una sustancia que se encuentra almacenada en las células vegetales, principalmente constituyendo una fuente de energía, y está presente en numerosos alimentos de los que nosotros nos alimentamos, por ejemplo, las patatas, el arroz, el maíz o el trigo, y está constituido por 2 tipos de polímeros de glucosa, las amilosas y las amilopectinas. La amilosa, en principio, presenta largas cadenas sin ramificar de residuos de D-glucosa unidos por enlaces glucosídicos alfa 1,4, y la amilopectina, que compone el 80-85% del almidón, mientras que la amilosa lo hacía en el 15-20%, la amilopectina es un polímero de glucosa ramificado que tiene enlaces glucosídicos alfa 1,4 y en los puntos de ramificación enlaces de tipo alfa 1,6, que existen en un punto de ramificación cada 24-30 residuos en la amilopectina. De hecho, el número de residuos de glucosa puede variar desde unos miles hasta 1.000.000. También hay que decir dentro de los procesos de la glucosa y, por supuesto, de los polisacáridos, concretamente del almidón, que el almidón comienza su digestión por la alfa-amilasa salival, es decir, que se comienza a producir su degradación en la boca. Después será más digerida y, por tanto, asimilada gracias a la alfa-amilasa pancreática, y también hay otro tipo de enzimas que van a ayudar en ese proceso.
El glucógeno es otro polisacárido de reserva más importante principalmente en las células animales y que destaca por la misma estructura que la amilopectina, pero en células animales, como digo. El polímero de las subunidades de glucosa están unidas por esos enlaces alfa 1,4 y con ramificaciones de tipo alfa 1,6, como ya comentamos. El glucógeno en principio es un poco más compacto en su estructura que el almidón y los puntos de ramificación aparecen cada 8 a 12 residuos. Si bien es verdad que una molécula de glucógeno tiene un solo extremo reductor y extremos no reductores variados, sí que tenemos que comentar también que el glucógeno es especialmente abundante en los tejidos y en general en el cuerpo, pero donde más se almacena es en el hígado, concretamente en los mamíferos, donde representa el 7% de su peso y el músculo esquelético, aunque que yo sepa todos esos animales que presentan ya un órgano más o menos como el hígado, pues evidentemente suelen almacenar ahí el glucógeno, dado que la glucosa presenta una elevada osmolaridad. Su almacenamiento intracelular en forma de gránulos de glucógeno, cuya osmolaridad es menor, evita fenómenos osmóticos y esto es mejor, por tanto, así que se almacena junto con enzimas el glucógeno que catalizan su síntesis y su degradación dependiendo del momento y la necesidad corpórea del animal. Y así podemos hablar también de que cuando el glucógeno se utiliza como forma de energía, las unidades de glucosa son eliminadas con las enzimas degradativas, una a una desde el extremo no reductor y actúan de forma simultánea sobre las diferentes ramas y aumentan la velocidad de liberación de la glucosa. Esto lo veremos muy bien en la parte de bioquímica metabólica. Los dextranos, que son otro componente, son polisacáridos de glucosa unidos por enlaces alfa 1,6 presentes en bacterias y levaduras y todos tienen ramificaciones alfa 1,3, además de algunos que presentan ramificaciones de alfa 1,2 o alfa 1,4 y tienen importancia en la formación de la placa dental, por ejemplo, por las bacterias. Tendremos también homopolisacáridos de función estructural, como es el caso de la celulosa, es un polímero más abundante que encontramos en la biosfera y el principal polisacárido de las plantas fibrosas y leñosas y es insoluble en el agua. Es un polímero lineal de unidades de glucosa, como la amilosa, unidas por enlaces beta 1,4. Y este tipo de enlace distinto determina las características estructurales. La celulosa se puede encontrar en forma de cadenas extendidas donde cada residuo de glucosa presenta un giro de 180 grados con respecto al adyacente en la cadena. Y se forman también puentes de hidrógeno inter o intramoleculares. Los animales carecen de enzimas capaces de hidrolizar los enlaces beta 1,4 de celulosa, por lo que el ser humano no podría utilizar la celulosa como fuente de energía. Por otra parte tenemos la quitina, que es un homopolisacárido lineal compuesto por residuos de N-acetilglucosamina unidos por enlaces beta 1,4, igual que la celulosa, pero con sustitución del grupo hidroxilo del carbono 2 por un grupo amino acetilado, y la quitina es el componente principal del exoesqueleto de los artrópodos y es el segundo polisacárido más abundante de la naturaleza. Por otro lado tenemos a los heteropolisacáridos. Los heteropolisacáridos, dos o más tipos diferentes de monosacáridos, componen las estructuras como la hemicelulosa, son de carácter vegetal, localizadas en la pared celular, normalmente de hecho de las células vegetales, y son polímeros de glucosa con otros azúcares distintos. Por ejemplo, los silanos, polímeros de silopiranosa con enlaces beta 1,4 con grupos de sustitución para los glucomananos, entre otros. La goma arábiga y mucílagos, que son de carácter también vegetal, son heteropolisacáridos altamente ramificados que contienen ácidos galacturónicos y ácidos rhamnosos galacturónicos, así como los mucílagos también, que contienen arabinosa xilosa y se encuentran en las secreciones tanto de plantas como de semillas, como ya veremos en su momento. El agar o la gelosa son de carácter vegetal también y son constituyentes de la pared celular de las algas rojas. Son heteropolisacáridos sulfatados formados por D-galactosa y un derivado de la L-galactosa con un enlace éter entre el carbono 3 y el carbono 6, y esta capacidad de formar geles muy hidratados como la agarosa, que es igual que el agar pero menos sulfatado, tiene la capacidad de formar una matriz que retiene grandes cantidades de agua y se utiliza para separar ácidos nucleicos en las electroforesis, que es una técnica muy importante usada en el laboratorio. El agar también se utiliza para formar una superficie adecuada para el crecimiento de colonias bacterianas, como ya comentamos en los principios de la microbiología. Los alginatos, que son de carácter también vegetal, son constituyentes de algas marrones o pardas y son polímeros lineales de
de dos ácidos urónicos, el manurónico y el glucurónico, de manera que se emplean como espesantes en cremas y detergentes y en odontología para obtener impresiones de los dientes. Peptidoglucano-mureína, que son de origen bacteriano, es bastante importante, como ya vimos en los principios de la microbiología, porque forma parte de la estructura de las paredes celulares bacterianas y es un heteropolímero de unidades alternas de N-acetilglucosamina o NAG y N-acetilmurámico unidas por enlaces beta 1,4. Las cadenas paralelas de este compuesto, y como ya lo vimos, pues iros a esos vídeos y lo podréis ver con mayor detalle. Si bien es verdad que también os recuerdo que estaba la lisocima, que rompe la pared celular bacteriana mediante la hidrólisis del enlace glucosídico beta 1,4 entre el NAG y el NAM, es decir, entre el N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico. También he de decir que está el glucosaminoglucano o glucosaminoglucanos, que son el GAG, o mucopolisacáridos, también llamados así, que son de origen animal y son heteropolímeros que confieren una resistencia gelatinosa a la matriz extracelular de las células, manteniendo estas células unidas y formando un medio poroso para la difusión de nutrientes y oxígeno. Asimismo, son una familia de polímeros lineales compuestos por unidades repetitivas de disacáridos. Uno de los dos monosacáridos es siempre el N-acetilglucosamina o el N-acetilgalactosamina y el otro suele ser un ácido urónico, generalmente ácido glucurónico o L-idurónico. Algunos glucosaminoglucanos tienen grupos sulfatos esterificados y los glucosaminoglucanos tienen una elevada densidad de carga negativa debido a los grupos grupos carboxilato y sulfato que presentan en su composición molecular. Poseen elevado carácter ácido y elevada tendencia a la hidratación. Asimismo, también los glucosaminoglucanos son sulfatados y se unen a proteínas extracelulares para formar los proteoglucanos. Los tipos de glucosaminoglucanos más importantes son el ácido hialurónico, que está compuesto de ácido glucurónico y N-acetilglucosamina. Es el más abundante dentro del humor vítreo y del líquido sinovial de las articulaciones, por ejemplo, así como también sirve de lubricante, por supuesto. El condroitinsulfato, compuesto de ácido glucurónico más N-acetilgalactosamina, es muy importante porque es el componente principal y más importante del cartílago, los tendones, del ligamento y las paredes de la aorta. El queratansulfato, compuesto de D-galactosa y N-acetilglucosamina, encontramos que se puede ver en la córnea, en el cartílago y en los discos intervertebrales. Y el dermatansulfato, por ejemplo, de ácido hialurónico más N-acetilgalactosamina, vemos que está muy importante en la composición de la piel. O el heparansulfato, ya para acabar, que es el ácido hialurónico o ácido glucurónico más una glucosamina sulfatada o acetilada que es producido por todas las células animales. He de decir que la heparina es una forma fraccionada del sulfato de heparán, que seguramente al oír heparán os ha venido a la mente heparina y que pues tiene mucho que ver para ayudar a los procesos de inhibición de proteasas y por tanto potencia su acción e inhibe la coagulación de la sangre y por eso se le pincha mucho a las personas mayores que tienen problemas con el síndrome o con medicaciones bastante similares al respecto. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.